Bueno, pues ya estamos en la mesa de los viernes y como siempre nos da mucho gusto recibir a nuestros participantes. Santiago Zamanillo del Partido de Acción Nacional, bienvenido. Erika, compañeros, muy buen día. Saludo con mucho gusto a tu auditorio. Carlos Arriola de Morena, bienvenido. Buenos y transformadores días al pueblo de San Luis. José Luis Fernández del Partido Verde Ecologista de México, bienvenido. Buenos días, saludos a todas y a todos. Oiga, no traemos para dar y repartir porque han pasado muchas cosas esta semana entre ello y empecemos por lo que ha sucedido en el Congreso de la Unión, en donde pues no solo las comparecencias de los funcionarios, sino también en medio de ellas las declaraciones de las diferentes bancadas sobre las denuncias que se han presentado en contra de actores importantes. Primero, una extensión de la solicitud de investigación en contra de Adán Augusto López y una solicitud de juicio político que por lo pronto ya dijeron no va a proceder porque tenemos 1,200 procesos de solicitudes de juicio político pendientes, sí. Y entonces pues está ahí en la fila y para cuando llegue pues ya se acabó el periodo y Adán Augusto López no va a tener juicio político. Pero también se presentó una denuncia en contra de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se argumenta que hay pruebas, que hay evidencias por parte del PRIAN, de que habrían participado. Sí, y, hay y que hasta decirlo. Un mapa delictivo ahí, sí, por parte de Alejandro Moreno. ¿Qué sí sabe hacer esquemas mínimo, ya vemos que diseñan muy bonito en el PRI, ¿no? Pero no, bueno, pues ¿de qué estamos hablando? De una más de sus campañas de desinformación, pues es lo que les queda para agarrarse, Erika, señalar ahora un cártel, ahora colgar lonas en el Senado, hacen todo lo que decían que no iban a hacer, lo que decían que no era correcto, hay que respetar las formas y la institucionalidad, y miren a Alito Moreno agarrándose a golpes, colgando lonas, parece el más porro de siempre, ¿no? Igual que los de siempre en el PRI, y los que presentaron las denuncias pues son los panistas, obviamente el de siempre, el que siempre usan para sus cosas sucias, para sus cochupos, Federico Doring, y siempre este tipo de personajes que juegan a la justicia a través de la política, están acostumbrados a ello porque dominaban el poder judicial, Erika. Y sí, el presidente de la comisión, Hugo Eric Flores, informa que hay 1,200 juicios políticos adelante, pero también informa que ahora con esta legislatura se van a resolver 1,000 de un solo dictamen porque pues son arrastres de legislaturas anteriores y los otros en 2 bloques, los otros 200 en 2 bloques. Entonces yo sí creo que Oye, que es una vacilada otra vez por parte del Poder Judicial, porque incluso él decía, sí, muchos de estos pues ya ni siquiera están en funciones, entonces sí, ya no tiene sentido el juicio político. Son rezagos de legislaturas anteriores que se vienen arrastrando, a lo mejor Chiqui nos puede platicar un poco más de eso, pero lo que sí te quiero decir es que va a haber juicio político contra Alito Moreno Cárdenas, va a haber desafuero porque lo está persiguiendo desde hace años, desde antes de que Morena llegara al poder, la Fiscalía de Campeche, por todo lo que las corruptelas del dirigente del PRI y todo lo que se robó del gobierno de Campeche. Y ellos, ahora que están contra las cuerdas, presentan sendas denuncias en campaña contra López Beltrán, que le están haciendo una campaña de conocimiento excelente, están subiendo a Andy porque mira, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Y el PRIAN siempre ha creído que el pueblo es tonto. Entonces, la gente ya no se cree estas tonterías. Ve el nivel de aprobación de la presidenta Claudia. Ve los niveles de Morena en todas las encuestas. Ya estas mentiras no replican en el pueblo. Pero a ver, Santiago, por lo pronto, ¿qué tendría que pasar con estas investigaciones? Porque están presentadas ante la Fiscalía y pensando que Morena realmente está interesado en deslindar responsabilidades, ¿qué tendría que pasar? A ver, aquí es bien importante contextualizar, Erika, compañeros, que estamos hablando de 2 asuntos de la mayor complejidad en este país, reflejan los actos de corrupción más grande y el involucramiento de funcionarios de primer nivel, que es inadmisible. Tanto lo hizo la presidenta, hoy nuestro compañero Carlos Arriola, y en ese momento el presidente de la Comisión Jurisdiccional en el Congreso, que descalifican, absuelven de antemano sin entrarle al tema cuando hay denuncias, cuando hay una solicitud de juicio, y lo que se le tiene que hacer es, como a cualquier ciudadano, darle entrada, investigar y concluir lo que se resuelva a la luz de la investigación. No es admisible que de antemano se descarte. Ahora imagínate la postura que tuvo este señor Hugo Flores, si no me equivoco, el presidente de la Comisión Jurisdiccional en el Senado, decir, no, pues espérense, hay 1,200 asuntos, expedientes rezagados, y por ley tengo que ir por prelación conforme al tiempo como se han presentado. No se vale, Erika. Estamos hablando de un asunto que lesiona sensiblemente las arcas del Estado, pero que además evoluciona la complicidad que ha tenido el gobierno Morena con el crimen organizado. Es inadmisible esta postura de descartar de antemano y sin entrarle al tema los votos. A un asunto de esa manera. Ahora, no nos perdamos en el tema de Andy y de Alejandro. Los temas son muy complejos. Ya estamos en el antepenúltimo escalón para llegar a, como decía la frase, todos los caminos nos llevan a Roma. Todos los caminos apuntan al ex líder y creador del Movimiento de Regeneración
a Morena. En ese sentido, es evidente cómo desde Palacio Nacional se están tratando de salvaguardar los daños para que no llegue a su líder moral, y eso no lo aceptamos. Claudia Sheinbaum tiene dos caminos, Erika. Está por un lado haciendo un parteaguas, un cambio en el combate a la delincuencia en este país, está atacando y atendiendo los temas de corrupción en el país, pero por otro lado se ve un control de daños para no afectar a su antecesor. Y eso, por supuesto, es incompartible. Desde Acción Nacional exigimos que se vaya a fondo y, como ellos mismos mencionan, que tope donde tope. Chiquis, José Luis Fernández, ¿qué está pasando con el tema de los juicios políticos? A ver, ¿realmente son una herramienta para que la ciudadanía pueda pedir que un funcionario, ya ni siquiera pensemos en Adán Augusto López, que un funcionario tenga que enfrentar el deslinde de responsabilidades, o se nos han quedado en un decir, en una frase hecha de, bueno, pues vamos a juicio político que sabemos que no va a terminar en nada? Bueno, primero que nada, si me permiten, le quiero mandar un abrazo fraterno, un saludo y una felicitación al gobernador de San Luis Potosí por su cuarto informe. Creo que esta semana ha sido una semana muy emocionante, muy interesante. Felicitarlo por esos niveles de aprobación que refleja hoy en el país, ¿no? El día lunes amanece una encuesta del periódico Reforma donde dice que 7 de cada 10 potosinos están conformes con su gestión, y felicitarlo a él y a todo su equipo. La verdad es que a San Luis se le nota el trabajo y se le nota la mano de este buen gobierno, y pues adelante, que venga lo mejor. Pues, con respecto al tema de los juicios políticos, bueno, pues la figura del juicio político es la forma de sancionar a un personaje que goza de una protección, que tiene el fuero constitucional, y que, como es el caso de los diputados federales, los senadores, algunos gobernadores, el presidente de la República, los ministros, la Corte, etcétera, ¿no? Hay algún tipo de funcionario que tiene esta protección de no poder ser molestado en el uso de sus funciones por alguna autoridad jurisdiccional, y entonces se acude a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Diputados quien lleva este procedimiento, para solicitar que se le retire esta protección y poder llevarlo ante la justicia para que responda por alguna denuncia, por algún señalamiento. Yo creo que lo correcto es que este procedimiento lo solicite una autoridad jurisdiccional o una autoridad investigadora, una fiscalía o un propio juez, ¿no? En el caso de particulares, pues creo que siempre el procedimiento es un poco más complicado, porque se presta para construir narrativas que no siempre son apegadas a la realidad, claro, o que están basadas en una investigación real, ¿no? En el caso que nos detiene, pues yo creo que coincido con Carlos, ¿no? Es un tema de narrativa, de lo de siempre. ¿Cuántas cosas se han dicho que no han ocurrido? Voy a decir una de las muchas que se dijeron, que si Andrés Manuel ganaba en el 2018 la presidencia de la República, no iba a dejar el poder. Pues hoy estamos ya terminando el primer año de Claudia. Nos íbamos a convertir en Venezuela. Venezuela. Claudia, como presidenta de México. Entonces, pues es un mito más que al paso de los meses seguramente lo vamos a ver de esa manera. Ahora, Carlos, se está haciendo un control de daño, como decía Santiago, a ver, con los sobrinos con el exsecretario de Seguridad, sin tocar realmente a las cabezas. No, exactamente lo que se está haciendo es tomar al toro por los cuernos, caiga quien caiga. Hoy los panistas citan a Claudia Sheinbaum, los gobernadores panistas se declaran claudistas, los presidentes municipales del PRIAN dicen que están de acuerdo con el proyecto de la doctora Claudia, porque se está combatiendo la criminalidad de frente y también la causa, que es la pobreza que generó el neoliberalismo como modelo de economía que impuso el PRIAN. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por un lado, Omar García Harfuch da una rueda de prensa, Erika, con el fiscal general de la República. Son las personas encargadas de la seguridad dando resultados. ¿Quiénes son las personas detenidas? Se da a conocer. Sobre quién más se va, se da a conocer. Hasta en San Luis Potosí tuvimos detenidos que fueron candidatos del PRI, imagínate. Eso es el crimen, eso es la realidad. Ya que de ahí, ¿quién presenta denuncias mediáticas? Pues los dirigentes del PAN, Jorge Triana, Federico Doring, puras fichitas del cártel inmobiliario del PAN de la Ciudad de México, que como van huyendo de las investigaciones, lo único que les queda es señalar a la dirigencia, señalar al líder moral. Andrés Manuel López Obrador es y será el mejor presidente que ha tenido México, el más votado. Ahora la doctora Claudia Sheinbaum está dándole continuidad a su gobierno, está habiendo detenidos con quien delinquió
caiga quien caiga. Aquí no hay impunidad. Lo que se puede ver es que hay un proceso en marcha y lo que no se puede decir es que Morena, el presidente o su familia, que son los enemigos públicos del PAN número 1, pues claro, les vamos a seguir ganando las elecciones. Oye, y esto no va a servir le dijiste de el nada. presidente, pero José Luis acaba de decir que sí dejó el poder Andrés Manuel López Claro. Obrador. Sí, ¿Lo sí, sí. dejó o no lo dejó Andrés Claro Manuel que López lo Obrador? dejó, fue presidente y siempre será el presidente de nuestros corazones, pero la doctora Claudia Sheinbaum, Morena, hoy representan el poder ejecutivo y lo están ejecutando al 100%. El presidente está escribiendo sus libros en Palenque bien tranquilo, risa y risa de todo lo que dicen de él, imagínate. Él va a regresar en diciembre y con una popularidad que ya vas a ver cómo el pueblo de México se va a desbocar y todas sus mentiras van a seguir haciéndonos lo que el viento a Juárez. Santiago, el decidir ocultar la información sobre las propiedades de Hernán Bermúdez cuando está en un proceso de investigación, ¿es un acto jurídico justificado, digamos, o sí tendríamos al contrario que estar conociendo qué forma parte de su patrimonio, cuáles son sus vínculos, etcétera? A ver, ahorita dentro de lleno este tema Sí. de la información reservada, nada más no quisiera pasar por un tema. No estamos hablando de mitos del señalamiento de los hijos del presidente, porque esa es la narrativa que desde Palacio se tiene como politiquería. No. Las denuncias solo son de un El partido. tema de donde nace el nombre del hijo del expresidente es de las propias carpetas de investigación que se filtraron. Ojo, hay sea, 4 veces no que se son menciona oficiales. al personaje. O sea, no son Entonces no estamos oficiales. hablando. Y comparar eso Eso lo con sacó un Carlos mito Loret. que decían que a la llegada de Andrés Manuel se iba a permanecer en Oye, el cargo, Santiago, pues es muy delicado. Pero eso lo publicó Estamos Loret, hablando montajes. No, pero está en un expediente no de es real. 512 ¿Tú hojas, confías en lo el que expediente publica Loret de Mola? 325 y hay que tener el Está cuidado. filtrado, Pero no es independientemente de que oficial. esté Acepta- filtrado, Oye, pero a ver, Carlos, hagamos lo que una se tiene que pausa hacer es en llegar al esto. fondo. Acepta que no es oficial. Se tiene que llegar al fondo, no puedes descartar Estoy de Lo acuerdo. que se Eso vinculó o lo que se sí está ventiló haciendo. en Guacamaya Leaks, No es ¿se reconoce o no oficial. se reconoce? No Porque en es su momento oficial. el mismo Andrés Manuel López Ni la Obrador tomó Sedena. algunas cosas de esa filtración y las reconoció. No. Pero entonces, ¿se reconoce o no se reconoce la filtración de No Guacamaya es un Leaks? documento oficial, solamente Loret de Mola lo ha expuesto, ningún periodista serio lo ha expuesto, Erika, solo Lord Montajes. Por eso hay que decirle a la gente la fuente. El documento del que está hablando, donde señalan a los hijos del presidente, es solo un documento que no es oficial, que no es de la Sedena, que es de Loret de Mola, publicado por Código No es de Magenta. Loret de No, Mola, la es de Sedena no. Guacamaya Leaks. No, Loret de Mola es el que lo exhibe esta semana Es el que lo exhibe, públicamente. pero la fuente es Guacamaya Leaks. Guacamaya Leaks no ha dicho que hizo así una, sea. hizo Sola- una filtración vamos a confiar que, en insisto, Loret de Mola. de un montón de documentos. Que la gente algunos nos sí diga fueron si confía en reconocidos y Carlos otros no. Loret. Estábamos en el tiempo de Santiago, venga. Pero bueno, voy al tema del tema de la investigación. A ver, el tema del acceso a la información es un tema que evolucionó en México sensiblemente y que habíamos alcanzado plenamente este verdadero ejercicio del derecho a la información, que al final del día, Erika, lo que significa es transparencia y rendición de cuentas. Lo cual no es un gusto, no es una concesión graciosa para el gobierno, es una obligación porque maneja recursos públicos. En ese sentido, yo quisiera considerar que, si bien se incorporó desde 1977 en la Constitución, el artículo 6º, este derecho de todo ciudadano de tener acceso a la información respecto de autoridades que tienen el manejo de recursos públicos, esto fue evolucionando y llegó a su culmen, a su máximo esplendor en 2002, cuando se emite la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en el gobierno de Vicente Fox, y que al año inmediato siguiente se crea el IFAI. Y es precisamente en este entorno donde empezamos los ciudadanos a tener acceso verdaderamente a información de gran trascendencia para todos. Oye, ¿en qué empleaste los recursos públicos que todos con gran esfuerzo y trabajo pagamos? Esta obra que hiciste, ¿por qué costó tanto? Etcétera. ¿Qué pasó, Erika, en el fondo? En el fondo lo que pasó es que a través del IFAI, que luego cambia al INAI, empieza a salir mucha información documentada, no es politiquería, no son inventos del PAN, de todas estas obras faraónicas e intrascendentes para nuestro país, como el Tren Maya, quién Todavía vendió ni el éramos balastro, etcétera. gobierno, todavía ni éramos Y gobierno. eso fue lo que enardeció al presidente y fue por lo que se fue a destruir este órgano autónomo como el INAI a partir de diciembre del año pasado. Ahora Mentira. bien, el tema legal per se es un tema que dice toda la información, aplicándolo con un principio de máxima publicación, en donde se manejan recursos públicos, debe ser de conocimiento general, con 2 excepciones, Erika. Se puede reservar por interés público o seguridad nacional. ¿Cuál es el problema que veo? La ambigüedad en el alcance de estos 2 conceptos. Y entonces, a partir de que llegó el oficialismo, gobierno Morena,
todo lo han encuadrado en que se reserva la información porque es de carácter de seguridad nacional y utilidad pública. Así lo hicieron con el tema del Tren Maya, así lo hicieron con el caso de Salmonex. Léanlo, no es politiquería, Carlos, te repito, son datos. Nosotros hablamos a luz de la realidad. Y eso es muy grave porque hay un gran retroceso en este país en el acceso a la información que al final del día impacta en la opacidad y en el mal manejo de los recursos, que es evidente en este país con Morena Gobierno. Tenemos que hacer una pausa, pero es bien breve y regresamos para seguir en esta mesa de los viernes que se está poniendo buena. Quédate en sintonía, enseguida volvemos. Estamos de regreso en la mesa de los viernes y no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar también de lo que está pasando aquí en San Luis Potosí. El gobernador del estado, el secretario general de gobierno salen a ventilar el caso y el Instituto de Fiscalización del Estado de San Luis Potosí salen a ventilar el caso de aquellos presidentes municipales que están ganando más que el jefe del Ejecutivo y que dicen va en contra de la ley. José Luis Fernández, ¿qué está pasando? Sí, bueno, de alguna manera está muy clara la medida, que ningún funcionario público puede ganar más que el gobernador del estado, y se han ventilado algunos casos de presidentes municipales que no cumplen con esta medida, o algunos otros funcionarios que no cumplen con esta medida, y pues ahí la auditoría, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado pues tendría que actuar y emitir las sanciones correspondientes, que pueden ser desde una simple llamada de atención hasta que regrese el dinero obtenido de manera irregular, ¿no? Creo yo que lo que espera la gente es que eso ocurra, y la verdad es que pues es lamentable porque cuando tú ves municipios con condiciones muy complicadas, con estos sueldos, pues empiezas a entender los contrastes. Yo te voy a poner el ejemplo que yo conozco de primera mano, ¿no? Soledad de Graciano Sánchez es un municipio que cuando nosotros llegamos a gobernar ese municipio en el 2009, el alcalde ganaba 70,000 pesos y los regidores 50,000. Y hoy, 16 años después, ¿son 16? Sí, 16 años después, el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez gana 30,000 pesos, la mitad de lo que ganaban hace 16 años. Por eso ese municipio pues le alcanza pues para tener programas sociales, para hacer obra pública, inclusive en los tiempos oscuros en los que cuando se gobernaba el PRI y el PAN en la capital, cuando gobernaban el estado, pues no le generaban recursos al municipio de Soledad, y aún así el municipio de Soledad se supo administrar y logró grandes cosas. Por eso este grupo político ha gobernado tanto tiempo ahí. Tiene que ver con un sueldo justo para los funcionarios, pero que no sea ofensivo para la gente y que quede dinerito pues para poder hacer cosas para la gente, ¿no? Ahora, esto está justificado porque había alcaldes, alcaldesas que salieron a decir es que esto ya ganábamos, es decir, nosotros llegamos, tomamos el poder, pero esto es lo que estaba tabulado dentro de la estructura municipal, y este argumento de no podemos bajarle el sueldo, mucho menos porque implicaría a regidores, síndicos, etcétera, No, ¿está justificado? que lo regresen, y lo tienen que regresar, lo que han cobrado, porque a ver, esto es, Erika, absurdo. Esto es un debate a nivel nacional que Morena ganó en las urnas. Nosotros le salimos a proponer al pueblo que el gobierno no podía haber gobierno rico con pueblo pobre, y no podía haber alcaldes ganando más que el gobernador, ministros ganando más que el presidente de la República, secretarios y subsecretarios, directores de organismos públicos, bueno, el presidente del INE ganando más que el presidente de la República, cuando la Constitución lo marca. Esto no es idea de nadie, es un mandato constitucional y están violando la Constitución. Lo que necesitamos hacer y lo que estamos haciendo desde el grupo parlamentario de Morena, que te puedo adelantar, es trabajar una ley estatal de austeridad republicana. Lo que necesitamos es que se les obligue, porque ya vimos que si no se van a estar agarrando de que ya estaba, no lo puedo cambiar. El Congreso del Estado asigna el presupuesto, sí, pero ellos se asignan los valores de gasto en cada administración. Nosotros le asignamos a qué van a designar cada cosa, sí, pero ellos deciden cuánto, qué y cómo. Entonces, sí está dentro de su autonomía. ¿Y qué tanto caso pero les se puede están haciendo, regular. Carlos? Porque cuando me dices el caso de los ministros de la Suprema Corte, Ya les pues, bajamos el salario a los pero ministros de están Suprema pagando Corte. 100 asesores. Pero se están recortando. Lo Cuando que se nos dio a habían conocer, dicho que iban a ser lo que menos se que dio el a conocer, anterior. sí, lo que se dio a conocer es cuántos sabían. Llegaron, vieron cuántos sabían, se dio a conocer, y eso es lo que están señalando. Ya dijo el ministro que se van a recortar más de la mitad. Ah, bueno, 60. Ya dijo que se van a recortar más de la mitad. 60 Tú has ido a la asesores Suprema de Corte, casi 100,000 pero no pesos son de asesores sueldo. que te asesoran aquí. Todos cumplen funciones, Erika, y todos están registrados en la Corte. Y resolver los asuntos de la Corte ahora con la carga extra que se les dio es
es pesado, es una labor titánica. Los secretarios de estudio y cuenta, los secretarios de acuerdos hacen una Oye, pero labor la titánica estructura que no les se mandamos un redujo. saludo. Es decir, van a tener No. todo el equipo que ya estaba. Primero, Más se la gente que redujeron está el llegando con salario ellos. para cumplir con la Constitución. La Corte violaba la Constitución. Nuestra Suprema Corte, esta señora Margarita Luna Ramos, Norma Piña, todos estos ministros del viejo régimen que entregaron el poder judicial al PRIAN, ganaban y violaban la Constitución. Eso ya se corrigió, ya se bajaron los sueldos y se van a recortar los asesores. Santiago Zamanilla. A ver, el tema que acaba de evidenciar una de las organizaciones civiles de estos sueldos que rebasan el tope legal nos lleva a hacer una reflexión de fondo, pero sobre todo con un ánimo de que los recursos públicos, Erika, se ejerzan y se apliquen a donde deben estar destinados, a mejorar las condiciones de calidad de vida de todas y todos los mexicanos. Ahora bien, este tema nos obliga a dos cosas. Ya hay evidencia de que por lo que hace a San Luis Potosí hay 10 alcaldías, 10 ayuntamientos que están superando los topes legales de sueldos de los alcaldes, de los regidores y de los síndicos. ¿Qué nos obliga esto? A que las autoridades encargadas de aplicar la ley, pues apliquen la ley y, como bien dicen, ya sea que se hagan las administraciones, pero sobre todo ir al fondo, que se regresen estos recursos como se le aplicó en su caso a Lenia Batres, cuando se demostró que ganaba más que el presidente, rebasaba el tope constitucional, Lenia Batres. devolvió parte del sueldo que ganaba por rebasar este tope. Luego te mando la nota, mi querido Charlie. Sí. Pero bueno, seguimos adelante. Lo importante es, ya esto existe, hay que resolverlo, hay que aplicar las sanciones que establece la ley. ¿Qué es lo más importante, Erika? Hay una forma de establecer los salarios que a todas luces no está funcionando. ¿Cómo se aplican hoy los salarios de los ayuntamientos? Emanados de un presupuesto de egresos que aprueba el Congreso cada año, se van a los ayuntamientos con esta autonomía que tienen y ellos son quien directamente se establecen los sueldos que van a ganar cada uno de los cargos que componen este órgano colegiado. Pero yo tengo conocimiento que más del 60% de los recursos que reciben los ayuntamientos están yendo en salarios. Son, primero, nóminas muy ensanchadas, gran personal que no tiene cargo y sueldos muy altos. Entonces, es un foco rojo que hay que echarle tema y hay que regularlo, porque evidentemente el único que está siendo perjudicado con esto es la ciudadanía, donde los recursos públicos, que de por sí son escasos, no están llegando a las obras para satisfacer las necesidades que todos los días los ciudadanos vivimos. Oye, nos está llegando una pregunta, dice, no sé si los diputados locales de Morena se van a reducir el sueldo. Ya lo hicimos también desde la legislatura pasada y la antepasada. ¿Cuánto están Hubo ganando dos los diputados reducciones locales? salariales. Pues mira, son alrededor brutos, me parece 87, 90, por ahí más o menos impuestos. Y luego ya ahí se redujo esto que decían que los diputados tenían como 60, 70 mil pesos contra factura para apoyo social, que la medicina, todo eso se eliminó, no se cuenta con eso. El Congreso tiene un parque vehicular que es el mismo desde hace 4 legislaturas, me parece, 4 o 3 legislaturas, y pues en ese nos movemos. La gasolina se reparte equitativamente según el diputado del distrito de la Huasteca, recibe más que el de la zona media y los de aquí de la capital, lo menos, pero justo es lo que andan haciendo ahorita mis compañeros, ¿no? Por ejemplo, ahorita andan unos en el informe de Valles, de Tampacán, otros están acompañando, por ejemplo, en Real de 14 a la Procuraduría Agraria a tirar una barda donde estorba al paso de las comunidades huirráricas, y la Procuraduría Agraria junto con la Guardia Nacional y los colectivos en defensa van a ir a la sierra de Real de 14, allá en La Margarita, a corregir esta situación. Les mandamos un saludo, por cierto, no pudimos acompañar, pero esta es la labor que se lleva a cabo. Ya no hay dinero contra factura, ya no hay los apoyos sociales de los muertos, te acordarás que gente que ni siquiera había recibido lo cobraba, pues los panistas, como siempre, eran las prácticas que dejaron en el Congreso del Estado, se eliminaron y estamos en eso. A ver, José Luis Fernández, ¿no compraron coches la legislatura pasada? No. ¿Automóviles? No, de hecho, incluso cuando yo llegué al Congreso, el Congreso ejercía un presupuesto, creo que 340 millones, y en el último ejercicio en el que me toca estar a mí, creo que ejercimos 301 millones. Hay una disminución pues importante, de poco más del 10% en el gasto del Congreso, que evidentemente pues es en sueldos y salarios, porque pues, la luz es lo mismo, los servicios es lo mismo, el sueldo de los sindicalizados no lo puedes impactar. Claro. Pero bueno, yo quiero hacer algunas reflexiones de acuerdo a todo lo que he escuchado. Te quiero compartir, Erika, en lo personal, que cuando empezó esta discusión de la desaparición de los organismos autónomos, pues yo generaba algunas dudas. La verdad es que creo yo que algunos
algunos de los organismos autónomos cumplían o estaban en una función específica. Pero ¿qué me motivó a votar a favor de la desaparición de los órganos? Lo voy a decir con todas sus letras porque luego se generan narrativas que no son correctas. Un tuit fue lo que me hizo cambiar de opinión. El tuit del dirigente nacional del PAN, donde hace un reclamo que no se le estaban cumpliendo sus cuotas en Coahuila, donde dice, te comprometiste a darme tantas notarías, el órgano de derechos humanos. Entonces entendí esta concepción de estos organismos que fueron creados pues para acomodar cuotas políticas y generar algunos acuerdos entre diferentes actores. Su fin no era el de generarle mejores y mayores herramientas a la ciudadanía. Además, hoy las herramientas de acceso a la información existen. Cualquier ciudadano puede solicitar información y la autoridad está obligada en responderle con o sin el INAI. Eso no está en tela de duda. Y decirte que yo creo que vamos por el camino correcto, Erika. Creo que hay que llamarle a las cosas por su nombre, porque luego nos rasgamos las vestiduras diciendo que estamos desmantelando la infraestructura del país. La verdad es que sí estamos en un cambio de régimen profundo, con el que yo estoy de acuerdo. Híjole. y voy a no era continuar mejor por ahí. fortalecerlas, porque a ver, las vimos nacer, muchas de ellas, en donde tuvo una participación activa San Luis Potosí, y perdón, pero el espíritu de creación era de lo más noble. Por ejemplo, ¿Pero en qué terminaron? la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública era uno de los organismos más nobles y más desinteresado en su creación. ¿No era mejor fortalecerlo, buscar la manera de sacarlo adelante? Es un tema que vamos a dejar para la próxima semana porque sí está interesante, ya que lo pusiste sobre la mesa, vamos sobre ello. Santiago, ¿con qué cerramos? A ver, yo creo que si vamos a usar este argumento de que los organismos autónomos se utilizaban para acomodar cuotas o compromisos que se tenían, pues entonces el gobernador de Sonora que metió al sobrino de Tadei, ¿tenemos que quitar al gobernador de Sonora? O el presidente de la Suprema Corte que está metiendo a familiares de Monreal, tenemos que quitar la presidencia. Así no se resuelven los problemas, chiquis. Los problemas se resuelven analizando las corrupciones, los actos que trastornan el tema de fondo y apretando las orejas con legislaciones que prohíban este tipo de actos que, por supuesto, son totalmente inadmitibles. Ahora, el tema es, por supuesto que hay una disminución en el acceso a la información, porque pasó de un organismo autónomo que le dolió a Andrés Manuel tanto que fue que lo obligó a destruir esta autonomía y este INAI que funcionaba perfectamente bien, a llevarlo a una secretaría que originalmente era la Función Pública y actualmente se llama la Secretaría Anticorrupción y del Bienestar y de Buen Gobierno. Entonces, pues son juez y parte. ¿Qué información te van a dar, Erika? La que a ellos les acomode y que no les incomode. Esa es la realidad de las cosas. Está en la ley, la información. Y eso sí merma un derecho que venía evolucionando, insisto, desde 1977 hasta 2002, cuando fue el culmen con la creación en 2003 del IFAI. Entonces, vamos siendo serios, vamos llamando, estoy de acuerdo contigo, las cosas por su nombre, pero no con esta narrativa que se cae por sí sola, porque ya al oficialismo no le queda nada con lo que prometía, con lo que llegó. Y en las entidades federativas, que también esta estructura va a cambiar. Finalmente, Pues cerramos contigo, Carlos. Nosotros tenemos una propuesta presentada en el Congreso del Estado para darle cauce también aquí en San Luis Potosí, resolver este pendiente que tenemos en materia de transparencia y darle facultades claras al nuevo organismo que nosotros le queremos llamar Transparencia para el Pueblo de San Luis Potosí dentro del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí para que sea menos caro. Y esto, Erika, rápidamente te lo comento, es de fondo ideológico. El principio de austeridad republicana hoy está en la Constitución gracias al Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy las ideas que defendíamos son ley porque no queríamos cómo administraban ellos el gobierno. Ellos no solo repartieron cuotas y cuates. ¿En qué terminó el tan sagrado IFAI? En que los directores, los amigos de ellos que estaban al frente del IFAI, se gastaban las tarjetas de crédito del IFAI en tuburios, en prostíbulos. Oye, también los diputados locales en pasadas legislaturas. No tenía nada que ver. No se presentó un robo. ¿Cuál? No se presentó un robo en un motel a bordo de un vehículo oficial del Congreso del Estado. No metían ahí comprobaciones de gasto que tenían que ver con otras cuestiones, incluso con ropa interior. Y pagaron. A ver, y eso era argumento para desaparecer al Congreso del Estado, como decía. De investigación. Yo no soy aliado. Este es una cuestión de fondo ideológico, Erika. Y lo que hacían ellos era privatizar la política, separar
separar a la política del pueblo y privatizarla para los de traje, para los abogados, para los poquitos, para sus amigos. Y tenían en esos espacios de toma de decisiones a sus cuotas y a sus cuates robándose el dinero en table dance a costa del erario público. A eso se dedicó el PRIAN. Hoy los desaparecimos y los metimos a funcionar más eficientes, más baratos y haciendo las mismas cosas porque están en la ley y las tenemos que cumplir de todos modos. Oye, incluso senadores han estado en escándalos donde los han cachado pagando en estos lugares de vida nocturna Estoy con de acuerdo, erario público. pero Vamos a ese desaparecer es el uno de Senado. los, pues es que eso es absurdo, sí no porque se es nos uno de salen nuestros las cosas. principios republicanos. El IFAI es un instituto ideológico a través del cual se cumplía una función delegada del Estado. El Estado le daba funciones al IFAI para que entregara la materia de información pública. Hoy lo hace el Estado, más barato, más eficiente y sin table dance como los prianistas. Híjole, yo me quedo con esas dudas, pero lo podemos platicar la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros, José Luis Fernández. Gracias. Vamos a entrarle a ese tema que está bueno, porque la verdad es que no es así de extremista el asunto, pero hay que darle una buena analizada. Creo que vamos por el camino correcto. La gente va a tener la información que necesite y requiera en tiempo y forma de acuerdo a los extremos legales, porque eso va a estar garantizado, sin necesidad de andarle regalando espacios a nadie, ni poniendo compromisos políticos, ni a cambio de absolutamente nada, simplemente por el derecho que tenemos como mexicanos al acceso a la información. Carlos Arriola, muchas gracias. Oye, dijiste la palabra fonda y mira, todos abrieron los ojitos. palabra Que qué? si nos, fonda, que si nos vas a invitar a desayunar, ya están diciendo. Vámonos toda a la producción ya antigua está fonda apuntada. ahí al lado de la Facultad de Derecho. Gracias, Carlos. Hasta la próxima semana. Gracias, Santiago. Erika, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Nosotros vamos a una pausa rapidísimo y regresamos.